es consecuencia de la acción de la gravedad sobre los materiales que se iban o que se han ido agrupando en su momento cuando inició la formación de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene como una registrada una edad de 4.500 millones de años. Es decir, que hace 4.500 millones de años se forma o se constituye nuestro planeta como o con una forma similar a la que tenemos actualmente, es decir, está nuestro planeta está dispuesto en una órbita alrededor del Sol, donde constituyen con otros planetas lo que se denomina sistema solar. No sé, ustedes habrán visto, el Sol ocupa el centro de lo que es una elipse en un plano elíptico. Entonces nuestro planeta se mueve alrededor de ese Sol, donde el Sol ocupa un foco de esa elipse y nuestro planeta gira alrededor. Por lo tanto, hay un momento en que se aleja del Sol y otro momento que se acerca al Sol, y este movimiento, que todavía se conserva, es el que se ha ido manteniendo a lo largo de toda la evolución de nuestro planeta, desde el momento que se consolida como tal hasta la ubicación actual, y con las condiciones que ha ido evolucionando desde el primer momento que se formó hasta nuestros días. Entonces, hay un elemento que ha actuado en la formación del planeta, que es la atracción de la gravedad. Por lo tanto, la gravedad fue el principal causante, en virtud de los tipos de materiales que hay en la superficie que había en el interior terrestre. Es decir, se ha ido formando en primera instancia, o se ha ido aglomerando en primera instancia los materiales más pesados en el centro de la Tierra, y luego los menos densos o con menos valor específico hacia afuera. Esta situación, nosotros tenemos que imaginar entonces como a nuestro planeta como una serie de capas, donde la capa externa mayoritariamente está formada por el aire, que constituye la atmósfera. Ustedes, cuando hemos visto la atmósfera, hemos visto la parte de mayor concentración de gases, de la troposfera. El 75% de los gases se concentran en esos primeros 10 kilómetros. ¿Y por qué es eso? Bueno, esto es por la acción de la fuerza de la gravedad. Si después pasamos hacia la corteza, aparecen unos componentes que en la corteza, que decíamos el silicio, el oxígeno, el aluminio, el sodio, el potasio. Son todos elementos que tienen como característica tener una baja densidad, bajo peso específico. Es decir, que si consideramos los valores de peso específico, vamos a ver que todos estos materiales se van a ir disponiendo gradualmente hacia el interior terrestre con mayor densidad, mayor peso específico. Mayor densidad en virtud de que hay una mayor profundidad y mayor
mayor peso específico en función a las características o condiciones que tiene el mineral que lo constituye. Así que en ese contexto hemos revisado lo que es el núcleo, lo que es el manto y lo que es la corteza. La separación de estas distintas capas, nosotros las llamamos discontinuidades, que estaban marcadas, estas discontinuidades entre corteza, manto y núcleo, por cambios en lo que eran o son las ondas sísmicas cuando se produce un sismo que atraviesa esta señal sísmica, atraviesa nuestro planeta y por lo tanto se producen cambios en las velocidades cuando estos materiales son atravesados por estas ondas sísmicas. El mismo criterio, concepto que ustedes habrán estudiado en la parte de física óptica, cuando han visto la luz cómo se refleja en una superficie o bien se refracta, es decir, pasa a través de esa superficie, y veían que el rayo refractado, si el medio era más denso, tiene tendencia a acercarse a la normal, que si uno es menos denso, pasa de un material más denso a uno más denso con respecto a la normal de lo que es el rayo incidente, se aleja. Si el material es menos denso, el rayo incidente va a reflejarse y el rayo refractado se va a alejar de la normal de la superficie de reflexión o refracción. Es decir, las ondas sísmicas tienen un comportamiento similar, y a esto va acompañado el cambio de las velocidades en las ondas sísmicas cuando pasa de un medio que es más denso a uno menos denso. Entonces, con este criterio es que se establecen las diferencias en cuanto a las características que tiene un mineral en el interior terrestre. Y así decíamos que si estaba más o menos caliente, entonces estábamos hablando de que podía estar en estado frágil, y ahí hablábamos del concepto de litósfera, a donde se incluía la parte superior del manto y toda la corteza, ya sea oceánica, corteza continental, la que ambos constituían o estaban forman lo que es la litósfera. Es decir, la litósfera es esa esfera sólida que recubre a nuestro planeta en su parte exterior. Y le asignábamos un promedio a la litósfera, un promedio entre los 100 kilómetros a 300 o 400 kilómetros. Un promedio de 100 kilómetros de profundidad, pudiendo ser en algunas zonas avanzar hasta los 200 kilómetros de profundidad. Es decir, esto es la litósfera, esta parte rígida que ante esfuerzos que operan sobre esta litósfera, esta se rompe, se fractura, contrastando con lo que está por debajo de la litósfera. Y lo que está por debajo de la litósfera, estamos hablando de lo que es una zona relativamente blanda, plástica, que llamamos astenósfera. Esa astenósfera tiene como característica
el tener una mayor temperatura, y en donde ante esta mayor temperatura, los incrementos de las velocidades tienden a disminuir. Es decir, si bien hay un aumento de velocidad, porque en la medida en que todo, toda señal sísmica se introduce en el interior terrestre, obviamente a mayor profundidad hay una mayor densidad, por lo tanto tiene tendencia a ir aumentando. Cuando pasa de una zona relativamente fría a una más caliente, lo que ocurre es que los incrementos de las velocidades varían, y esas zonas o áreas de incrementos diferenciales con respecto a la anterior, o después de superada esa capa, puede ser mayor o menor, identifican a una zona. Esa zona que está por debajo de la litósfera la denominamos astenósfera, y tiene como característica tener una mayor temperatura. Es decir, estoy mencionándole a ustedes siempre un concepto de gravedad, temperatura. Gravedad, temperatura. Entonces, la gravedad está supeditada a los materiales. Y la temperatura, vamos después a verlo, de qué o por qué, de dónde proviene esta temperatura. Nosotros, la temperatura que hay en la superficie terrestre, que nosotros percibimos, esto obviamente proviene de la luz del sol. Pero la temperatura que estoy haciendo mención del interior terrestre, entonces vamos a ver que tiene otro origen y que tiene otro comportamiento normalmente diferente de las temperaturas. Entonces, de las temperaturas en el exterior. ¿Qué es lo que vemos después de la astenósfera? Después de la astenósfera aparece la mesósfera. Tanto la parte superior del manto, la astenósfera como la mesósfera, todos constituyen el manto. El manto. El manto es un espesor comprendido entre 40 kilómetros de profundidad hasta los 2.971 kilómetros de profundidad. Este espesor, manto, está caracterizado por un componente de elementos como el silicio, oxígeno, hierro fundamentalmente, que en la parte media y superior, es decir, en lo que sería en la parte rígida del manto o en la astenósfera, hay un componente que aparece, el magnesio. Entonces, mientras tenemos silicio, oxígeno, hierro y magnesio, generalmente son componentes químicos que provienen del interior o de la parte superior del manto. Y estos componentes aparecen en la superficie porque son el vehículo o la cinta transportadora, por decirle un nombre, eso lo constituye las estructuras volcánicas. Así que nosotros vemos que mientras en la parte exterior de la corteza aparece el silicio, el oxígeno, aluminio, potasio, sodio, en la parte de la corteza del manto superior, el manto superior y el manto superior aparece el silicio,
el oxígeno, el hierro, el magnesio y el calcio. Y en la parte inferior, o sea, en la astenósfera, aparece el silicio, el oxígeno, hierro principalmente y en menor cantidad el magnesio. O sea que estos elementos químicos son los que en definitiva después van a ser o parte de los materiales terrestres que ustedes o nosotros vamos a ir tratando de ver esta, en esta, en esta reunión o en la futura reunión. Por debajo del manto, entonces, existe una capa D, que se denomina, es una capa D en la cual los materiales están parcialmente fundidos, y luego posteriormente viene el núcleo externo, que es totalmente en estado de fusión. Esa capa D generalmente son materiales que están en contacto con el núcleo fundido, por lo tanto pueden tener parte de esa capa D ser parte del núcleo del manto que están fundidos. Después, a través de la dinámica, de toda la geodinámica interna, vamos a ver que esa capa D también está íntimamente relacionada con la evolución de nuestro planeta durante sus épocas, su edad geológica. El núcleo dijimos que era constituido por hierro y por níquel, fundamentalmente hierro y níquel. El núcleo externo decíamos que era líquido, y decíamos por qué era líquido, porque había una señal de onda sísmica que no atraviesan los líquidos. Son aquellas señales sísmicas o ondas sísmicas en la cual, si la señal sísmica se desplaza en una dirección, las partículas se desplazan verticalmente o transversalmente a esa dirección de desplazamiento. Precisamente esta señal sísmica, que nosotros identificamos como ondas S, no atraviesan los líquidos. De ahí es que se le da la configuración de un estado de fusión total o de fusión de este hierro níquel, y que conforma entonces una esfera que está en el interior terrestre fundida, que a su vez recubre una parte de núcleo también formado de hierro níquel, pero que en función de las presiones y las presiones de confinamiento que tiene, no obstante las temperaturas reinantes en la parte exterior, está totalmente fundida, está totalmente sólida. Entonces, hablábamos de esta distribución de estos elementos químicos, y que esos elementos químicos también está apoyado su interpretación no solo por la señal sísmica, sino por estudios comparativos con los distintos materiales que caen a la superficie terrestre. ¿Cuáles son esos materiales? Los meteoritos. Los meteoritos son evidencia que nos permite a nosotros indicar si una roca tiene una composición parecida a las que nosotros encontramos en la superficie terrestre. Y es así que podemos ver entonces que, agrupando rocas que se encuentran en la corteza o provenientes del manto superior, tienen características muy parecidas a estos cuerpos que caen y siguen cayendo todavía del exterior.
¿Hay alguna pregunta de acá que quieran de este relato que estoy repasando de lo anterior, ¿no? ¿Todo bien? Profe, en los siguientes temas vamos a ver más o menos los procesos que ocurren en cada capa de capa terrestre. Discúlpame, ¿cómo dices? No te... Sí, posteriormente vamos a analizar o a estudiar los comportamientos que se realizan o las actividades que se realizan dentro de estas distintas capas terrestres. ¿Actividades a qué te refieres? O sea, los procesos que conllevan ¿Geológico? los procesos geológicos, correcto. Bueno, sí, bueno, vamos a ir tratando de vincular estos materiales que encontramos en la superficie terrestre e ir interactuando permanentemente con esta estructura interna de la Tierra. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, sí, sí. Bueno, quería compartir con ustedes, a ver, disculpe, quiero compartir con ustedes esta transparencia en la cual vamos a ver un poco lo que estaba mencionando respecto al calor interno terrestre. Lo que están viendo acá es ¿se puede ver la transparencia? Sí, profe. Sí. Le agradezco que me conteste porque como yo no los estoy viendo, sé que algunos están presentes y otros pueden no estarlo, entonces por ahí yo hablo, pero me gusta que haya una respuesta. Veamos, lo que están representados en esta geoordenada estaría representado las profundidades del radio terrestre y en abscisa las temperaturas que nosotros o que se encuentran los cuerpos que están en el interior terrestre. Obviamente estas construcciones que estamos viendo tienen que ver con observaciones. Generalmente la información de las observaciones generalmente proviene de los 150, 200 kilómetros de profundidad, porque son aquellos materiales que llegan hasta la superficie y entonces uno de alguna forma puede medirlo, esas temperaturas. Veamos el calor interno terrestre. El calor interno nos referimos a... Como dije, profe, lo de los materiales. ¿Cómo? Como decir lo de los materiales que están a 200 kilómetros de profundidad. Claro, digo que la información de las temperaturas que nosotros tenemos directamente, digamos, está a través de los materiales que salen a la superficie terrestre a través de los magmas. Entonces, el magma es el material fundido que sale a la superficie terrestre a través de un volcán, que nosotros lo conocemos con el nombre de lava. ¿Está? Entonces, acá tenemos los valores de temperatura, por lo tanto, y acá tenemos el valor de la temperatura del agua. Vemos que está alrededor de los 1200, 1300 grados centígrados. Esos valores es lo que nosotros podemos ir midiendo. Entonces, esta es información directa que uno puede tener. Todos estos valores en la cual podemos ver
los valores de 3.000, 4.000. Entonces, estos ya son simulaciones tomando determinados componentes, hierro, níquel, fundirlos, obviamente a la presión atmosférica van a fundir más rápidamente, pero si lo sometemos a presiones, cuando hablamos de presiones nos referimos a la que ese mineral está a determinada profundidad equivalente a esas profundidades, entonces vamos a ver que los materiales no funden. Y recién, por ejemplo, en el caso del núcleo, tenemos un punto a donde en este punto se funde, es decir, vemos que alrededor de los 3.500 grados centígrados comienza a fundirse. ¿Por qué a 3.500 grados centígrados? Por las presiones que tiene de toda esta cantidad de materia geológica, o sea, material geológico. Estamos ubicados en el límite manto-núcleo. ¿Me explico? Entonces, estos valores se simulan y se obtienen o se han obtenido en el laboratorio. Las velocidades de las ondas sísmicas, que yo les digo, también se simulan bajo estas circunstancias, por eso bajo determinadas condiciones simuladas de presión y temperatura. Entonces tenemos esta característica que tienen o adquieren estos minerales. En este caso, hierro, níquel. ¿Queda claro esto? Por favor, porque por ahí... Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí. Cuando hablamos de calor interno, nos referimos al calor terrestre. Y el calor terrestre se asimila dos posibles orígenes. Uno es al calor remanente de lo que otrora era nuestro planeta cuando se fundió por primera vez. Se fusionó sus agregados, se fusionaron y formaron nuestro planeta. Se supone que entre las teorías de crecimiento, de desarrollo de nuestro planeta, se supone que había un sol primigenio que alrededor de ese sol primigenio había una nube de gases y materias sólidas que giraban alrededor de este sol primigenio, que en determinadas circunstancias, obviamente si uno va, todo esto va en movimiento, se comienza a diferenciar componentes en función de su peso específico. Por lo tanto, los primeros elementos, los más pesados, son los que menos movilidad tenían con respecto a los menos de menor peso específico. Entonces estos se han ido uniendo y han ido conformando, digamos, un primer grupo de elementos químicos, donde el hierro aparece como un elemento más pesado como para iniciar ese protoplaneta en un principio de hierro, y que alrededor de ellos se fueron incorporando posteriormente los demás componentes que van a formar el manto y finalmente la corteza. Entonces ese calor tiene que haber sido, uno, por el fuerte impacto que iban ocurriendo durante la formación de nuestro planeta. Es decir, los materiales, en la medida en que van chocando uno con otro, y esto ustedes saben que cuando
frotan dos rocas entre sí, saca chispa, ¿sí? Es decir, porque se ha producido un calor muy intenso. Ustedes, para calentarse las manos en invierno, se frotan las manos y entonces adquiere temperatura. Bueno, estos componentes minerales, en la medida en que se iban incorporando en ese protoplaneta, iban impactando uno con otro e iban generando el calor necesario para fundir a estos elementos que de mayor densidad y que tenían un determinado punto de fusión, como es el hierro. A esto se le fue agregando los otros componentes que les mencionaba: silicio, silicio, oxígeno, hierro, magnesio, calcio, sodio, potasio, aluminio. Es decir, estos componentes ya empezaron a trabajar sobre o formarse rodeando a este núcleo que constituye o ha constituido este manto, que por su parte exterior está cubierto por la corteza. Entonces, hoy se sabe que cada 100 metros que profundizamos, porque se hacen perforación, las profundidades mayores hechas por el hombre con métodos mecánicos ha estado alrededor de los 15 kilómetros de profundidad, no más. Es decir, el hombre pudo obtener información directa de estos primeros 15 kilómetros de profundidad, como perforando las rocas. Esto lo hicieron en Rusia, en estudios que apuntaban a lograr llegar hasta el manto, cosa que en los primeros 15 kilómetros no se ha logrado. Entonces la información que después nosotros conseguimos es a través de la actividad volcánica. Les decía, entonces, esta información, este grupo ha permitido ver que cada 100 metros hay un aumento de promedio de 3 grados. Es decir, que en la medida que profundizamos nuestra perforación, cada 33 metros de profundidad aumenta 1 grado la temperatura. Ese valor es un gradiente geotérmico promedio de la Tierra. Promedio de la Tierra. ¿Por qué digo promedio? Porque hay lugares donde estos valores son mayores. Es decir, no son de 3 grados cada 100 3 grados, bien digo, cada 100 metros, sino que pueden ser más. Entonces, el hecho de haber estas variaciones en nuestro planeta, entonces hablamos de variaciones de temperatura en nuestro planeta, hablamos de que hay lugares que hay un gradiente geotérmico mayor. Si yo tengo en un lugar de nuestro planeta que la temperatura no aumenta 3 grados cada 100, sino 5 grados cada 100, evidentemente que en ese lugar hay algún tipo de anomalía que nosotros llamamos anomalía geotérmica. Anomalía geotérmica. Nosotros, ustedes saben, Santiago, tenemos una anomalía geotérmica. ¿Qué consideran ustedes? ¿Tienen ahí en Santiago una anomalía geotérmica o no? ¿Se refiere en profundidad?
Claro, algún lugar donde haya temperatura. Y bueno, en Termas de Riondo tengo entendido que hay una especie de falla Bueno, tectónica, por lo que puede haber una presencia de aguas termales ricas en minerales. bueno. Entonces, vamos a dejar de lado la falla, pero Termas de Río Hondo, termas de Río Hondo, es un lugar donde hay una anomalía geotérmica. Es decir, en ese lugar, si uno pudiera ir caminando, o sea, vamos a hacer, tomamos una equidistancia de 20 kilómetros, 20 kilómetros. Y esa línea imaginaria de 20 kilómetros la ponemos a Termas del Río Hondo en el centro de esa línea imaginaria, ¿sí? Y en ordenada ponemos las temperaturas. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, haciendo un pocillo de 50, 100 metros, vamos a ir notando que en la medida en que nos acercamos desde un punto inicial 0 kilómetros a 10 kilómetros donde está la ciudad de Termas, vamos a ir notando que en esos primeros 100 metros medir las temperaturas van a ir incrementándose la temperatura, llegando a un máximo en las zonas de Termas y que después, en la medida que nos alejamos, vuelve a decrecer. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando que hay un área o una zona alrededor de Termas que tiene esa variación o anomalía geotérmica. ¿Me explico? Si nosotros después nos desplazamos hacia el norte por el límite de Tucumán, incluso llegando a Salta, o hacia el sur de Termas del Río Hondo, pasando por San Pedro de Guasallán o La Valle, vamos a ver que todas las aguas tienen ciertos grados de temperatura. Entonces ahí hay una anomalía geotérmica, que como usted dijo, puede ser el producto de una falla tectónica. Una falla significa un plano a través del cual la roca se rompió, se trituró. Tiene que Profe, ser, sí. A ver si entendí. ¿Le puedo decir la definición de anomalía geotérmica? Sí, Sería cuando el gradiente geotérmico es mayor al promedio en X lugar, digamos. por supuesto. O sea, nosotros tenemos un promedio general para la Tierra de 2 o 3 grados cada 100 metros. Si ese promedio aumenta es porque en el lugar hay alguna anomalía geotérmica. Si yo me voy a una zona volcánica, a un área donde hay actividad volcánica reciente, seguro que voy a obtener una anomalía geotérmica. ¿Me explico? Entonces, esto no significa que en Termas de Río Hondo haya un volcán, porque por ahí escuchan ustedes el volcán. No, el volcán es la estructura que está por encima de la superficie terrestre. Lo que hay por debajo de Termas de Río Hondo puede haber sido una gran masa que se está enfriando todavía a lo largo de su historia geológica y que todavía transmite suficiente temperatura al lugar. O como dice, hay una fractura, una falla, a través del cual parte del calor que se almacena en lo que es la astenósfera escape y entonces genere esta zona o esta anomalía geotérmica. ¿Me sigue la idea? ¿Está claro?
Sí, profe. Sí, profe. De todos modos, yo estoy hablando, cuando ustedes se sientan con los apuntes, obviamente van a aclarar mucho mejor. Entonces, lo que ustedes estamos viendo acá, una representación del gradiente geotérmico a nivel de escala mundial, la curva negra, y la curva roja es cuando es la temperatura real que tienen los distintos cuerpos bajo estas circunstancias de presión y temperatura. Algunas medidas directamente y otras, sí, todas medidas fuera del ambiente natural, sino simuladas en laboratorio. Entonces, la geoterma es una representación de esta variación de 2 o 3 grados cada 100 metros, que es la curva que ustedes ven con color negro. Cuando llega al manto, ustedes ven que al núcleo, la curva roja, que es la temperatura de la materia, la temperatura real, se invierte la posición de una con respecto a la otra. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en este momento las temperaturas, el cuerpo se funde. Y la temperatura, este gradiente geotérmico es un valor estimado me está indicando que está por encima de ese punto de fusión. Y cuando vuelve de nuevo a la parte sólida del núcleo, vemos que nuevamente queda por debajo de el punto de fusión. Estas son representaciones que nos van indicando de cómo es ese calor terrestre, que en definitiva ese calor terrestre es el que nos va a ir condicionando a posteriori. La evolución de nuestro planeta va a tener que ver con toda la geodinámica interna. Cuando hablamos de geodinámica interna, vamos a ver que está relacionado tanto con la formación de rocas como también al movimiento que presenta este planeta. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, esta es la representación del gradiente geotérmico y el gradiente conforme las distintas capas que forman nuestro planeta. Entonces, la línea roja está expresado el gradiente geotérmico calculado. Gradiente geotérmico calculado, en donde los primeros metros podemos tener información porque es el material que nosotros podemos, primeros kilómetros de profundidad es el material que nosotros podemos obtener en estado de fusión y medir las temperaturas. Ustedes ven en la explicación, está claro, dice en el manto y el núcleo las temperaturas se basan en suposiciones
que pueden variar hasta 500 grados en más o en menos. Es decir, que si bien estamos diciendo que acá la temperatura en el manto puede estar alrededor de los 2000 grados centígrados, puede ser 1500 o 2500 grados centígrados. Todas estas representaciones, esta forma, entonces indica la curva geotérmica o gradiente, gradiente geotérmico según los diferentes tipos de capas, ya sea en el núcleo interno, en el núcleo externo, en esta capa D, está representado con esta disminución drástica del gradiente geotérmico. Esto ya nos indica que nos estaría indicando una temperatura relativamente constante, pero siempre incrementándose, y luego el núcleo externo, donde oscila, si lo vamos a tomar referencialmente, oscila entre 4500 y unos 6200 grados centígrados. Luego viene el núcleo interno, donde ya prácticamente se mantiene a una misma temperatura, pero no está en estado de fusión. Lo que están viendo acá a la izquierda, vamos a tratar de aumentar un poco. Las variaciones de temperatura, esto ya es más superficial. Acá tenemos la profundidad hasta los 400 kilómetros y está representado en azul las variaciones del gradiente geotérmico en las rocas que forman la corteza oceánica, las rocas que contienen, o los materiales que contienen o que forman la corteza oceánica. Cuando hablábamos de corteza oceánica, hablábamos de la presencia de silicio, oxígeno, hierro, magnesio y calcio. Entonces, ahí pueden ver que lo que es corteza tiene una variación diferente para distintas temperaturas. Para una misma profundidad, si yo tomo para una misma profundidad, veo que las rocas que tienen una composición en base al silicio, aluminio, sodio y potasio, tienen un menor gradiente de temperatura, mientras que las otras que tienen hierro, magnesio, calcio, tienen una temperatura aún mayor. Es decir, ¿por qué? Porque estos minerales funden a una mayor temperatura y pueden estos minerales, entonces vamos a después verlo cuando se originan los tipos de roca, los tipos de minerales, vamos a ver que está íntimamente relacionado con la composición mineral de cada sustancia que se la analiza. ¿Alguna pregunta de acá, por favor? O sea, podemos percibir que hay una diferencia de componentes entre la corteza continental y corteza oceánica.
Bien. Hace variar Ajá. las temperaturas de fusión de cada material. Entonces, las diferencias, o sea, cuando hablábamos y mencionaba de las presencias de tal o cual elemento en la, ¿cómo es? En la corteza o en el manto, cuando analizamos las temperaturas de fusión de uno y otro, está claro que los que tienen hierro, magnesio, calcio tienen un gradiente de temperaturas diferentes de las otras de los otros componentes como son el silicio, oxígeno, aluminio, potasio y sodio. ¿Sí? O sea, te permite esta diferenciación, ya te está indicando que hay componentes distintos en un lado que en el otro. No sé si si es eso lo que me estás sugiriendo. Era más que nada explicar lo que había entendido. ¿A cómo eres tu explicación? No, era de que la diferencia de los componentes de los distintos cortezas, creo que es la palabra, Sí, corteza. continental y oceánica, permite que, bueno, tengan un punto de fusión distinto. Hay un gradiente diferente. Diferente. Sí. Porque era una es la que tiene, la continental creo que tiene hierro entre uno de sus materiales. Al revés. Y la oceánica era oxígeno, potasio, magnesio, silicio. Al revés. ¿No? Al revés. La oceánica, que está representada como azul, es la corteza oceánica. Ella tiene silicio, oxígeno, lo mismo que la continental, tienen silicio, oxígeno. Lo que sucede que en la corteza oceánica aparece hierro, magnesio, calcio, mientras que en la roja, que es la temperatura de roca de la litósfera continental, tiene silicio, oxígeno también, como los dos tienen silicio y oxígeno, pero tiene aluminio, tiene potasio y tiene sodio. No aparece el hierro ni aparece el magnesio. ¿Me explico? O sea, si yo tengo que fundir un material de este tipo, se va a fundir con menor temperatura que este otro tipo. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra cosa de acá? Bien. Por el momento no. Bien. Lo que voy a hacer es dejar de compartir esta página y vamos a entrar un poco en el tema. Voy a presentar la ventana sobre espera, no estoy encontrando la página. Acá está.
Bueno, bueno, lo que estamos viendo acá, pueden ver las imágenes, ¿bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que estoy mostrándoles? Son fotografías de meteoritos. Meteoritos. Es decir, ¿qué son los meteoritos? Son cuerpos extraterrestres que por la atracción terrestre caen a la superficie y, por supuesto, para llegar a nuestra superficie tienen que haber atravesado la atmósfera y haber tenido un tamaño importante como para poder, es cierto, llegar a la superficie y poder verlos, ¿no? ¿Por qué les presento esto? Para ver un poquito. Esta imagen, si ustedes han ido al centro cultural de acá, de Santiago del Estero. Sí, bueno, este tipo que acá están los chicos metidos para tener una idea de escala, es un tipo de meteorito denominado siderito. ¿Por qué? Porque está formado de hierro en su composición y níquel. Entonces, esta característica, después de haber obviamente observado durante muchos años y hacer una clasificación de los cuerpos extraterrestres, entonces se los agrupa como sideritos. Estos son los que están conformados, constituidos en su mayor porcentaje por hierro níquel. No es esto. No es el único elemento que puede aparecer, incluso puede aparecer algunos carbonos en menor proporción. Por eso se habla de que también la vida pudo haberse generado a través del impacto de estos meteoritos que hayan atraído en su interior los componentes necesarios para que aquí la vida pueda desarrollarse. Entonces, ahí tenemos este tipo de meteorito, siderito, que como es una fotografía blanco y negro, no lo podemos apreciar en su color real, pero que lo podemos ver en este. Y este es muy similar, salvando que esto está evidentemente ha sido limpiado y no ha estado expuesto mucho a la intemperie, entonces aparece la forma que tiene este siderito, a lo que vemos nosotros en el centro cultural. Es hierro níquel, una asociación fundamentalmente formado de hierro níquel, casi un 90-95% de su composición mineral. Este es un cuerpo, está viendo que cayó en la provincia de Chubut. Meteorito Kuiper, generalmente se le da esa
denominación, el nombre por el lugar o la persona que lo encontró, o el lugar o una persona que lo encontró. Esto es un tipo de meteorito. Estos son los de mayor densidad, mayor peso específico. Los otros grupos de meteoritos son estos en la cual hay componentes de hierro, pero aparecen otros elementos y estos lo denominan siderolitos. Es decir, aquí hay componentes de hierro asociados con componentes de silicio, oxígeno, magnesio, calcio. Entonces, estos componentes ya son propios o muy similares a las rocas que nosotros podemos encontrar en el interior de nuestro manto o corteza oceánica. Entonces, esta es otra categoría de meteoritos. Ustedes pueden apreciar, no sé si alcanzan a diferenciar, esta es una parte de el meteorito que ha sido cortada para su estudio, y esta es la parte exterior. Ustedes ven que tiene como una especie de costra. Es una alteración química de los componentes de esta roca, o de este meteorito. Espere que voy a volver. ¿Está? O sea que tenemos los meteoritos, los meteoritos, sideritos, y estos que son los siderolitos. Mesosideritos porque tienen una composición muy parecida a los componentes de la corteza oceánica. Acá tenemos otro corte, otra variedad de meteoritos. Esta superficie ha sido formada con un disco de corte, se hace, en la cual se puede apreciar esta imagen, que después, obviamente, aparte de estos, son estudiadas en laboratorio para determinar sus componentes en detalle de estos minerales. El mineral amarillo es palacita, de ahí el nombre del tipo de meteorito, que es un mineral que también se puede encontrar acá en la superficie terrestre. Entonces hay unos granos minerales dentro de una matriz, que obviamente esta matriz hay que analizarla, verla, de qué está formada. Entonces, acá tenemos estos minerales que pueden ser muy similares, y son similares a las rocas que encontramos en la superficie terrestre. Bueno, y estos otro tipo de meteoritos son los aerolitos. Lito es piedra. Estos son
más componentes muy parecidos o muy similares a las rocas que poseemos en la corteza continental. De ahí es que el nombre aerolito. Este color tan oscuro, se debe a que ha sido parte de sus componentes fundido y luego cuando estaba entrando en la atmósfera. Por eso adquiere esa tonalidad oscura. Acá tenemos otro tipo también en la que hay componentes minerales en sus óxidos de hierro que se han alterados, por eso esa coloración. Es decir, ¿por qué les muestro esto? Porque este conjunto de meteoritos nos permitiría identificar parte de sus componentes minerales del núcleo, parte de componentes minerales que podemos tener en la corteza oceánica y parte superior del manto, y las que pueden estar o son similares a los componentes de rocas de la corteza oceánica, de la corteza continental. Bueno, les muestro unas imágenes de un meteorito. Esto constituye lo que muchas veces se denomina estrella fugaz. Está el meteorito entrando en la parte superior hasta que entra en la parte más densa, entonces por el roce adquiere gran temperatura, se funde en su parte exterior y irradia esa luminiscencia. Y acá tenemos un impacto de un meteorito que no se lo debe confundir con un cráter de un volcán. Primero, que no hay paredes que se destaquen abruptas o muy grandes a ambos lados del cráter de impacto. Este es el efecto que puede generar y que nosotros en nuestra provincia tenemos. ¿Sabe dónde hay meteoritos? Puede ser en una parte entre Santiago y Chaco, que no me acuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con Campo del Cielo, ¿puede ser? Exactamente. Claro, nosotros tenemos la localidad Campo del Cielo en el límite con Chaco, y precisamente se llama Campo del Cielo porque es el lugar donde han impactado muchos de estos meteoritos. También aparece este otro nombre, Aerolito, es una localidad que hay acá. Bueno, Aerolito se refiere también a la caída al encuentro o al encontrado en este momento, en algún momento, restos de ese impacto. ¿Por qué? Porque cuando caen estos meteoritos se desintegran, entonces hay un cuerpo principal que es el que genera el impacto, y después van quedando otros cuerpos menores por los que ya no generan un impacto significativamente grande, como puede ser un gran cráter, sino por el contrario, pueden quedar sepultados en el lugar, pero sin llegar a formar un cráter significativo. Bueno, esto es lo que ustedes están viendo acá a la derecha, que es una península de Yucatán,
México. Esto que está graficado como con color rojizo vendría a ser el cráter de impacto, y de este se llama Chicxulub, el cráter. Este sería el cráter que dio origen a la extinción de los dinosaurios en la faz de la Tierra. Bueno, este es una representación de cómo ha ido produciéndose este cráter. La entrada del meteorito, un frente de choque que altera toda la roca, entonces hay una fuerte energía hacia el interior terrestre, una acción, y posteriormente una reacción en la cual parte de los materiales son expulsados al exterior. Y luego ya estos materiales quedan en el cráter. Por supuesto, si ha pasado mucho tiempo, esto puede ser cubierto o recubierto y entonces no lo podemos apreciar. Pero esta es una expresión, una interpretación de estos. Bueno. También podría ser erosionada la superficie en la que ha caído el meteorito. Desgastada, sí. Puede ser. Sí. Puede ser. Entonces, nosotros nos encontramos podemos encontrar o el cráter o bien, como ocurre aquí, la gente está trabajando en el campo y se encuentra con estos cuerpos extraños. Bueno, mañana vamos a tener clase teórica para avanzar un poco más antes de las actividades prácticas. Me quería comentar eso porque como está un poco retrasado y estamos completando todavía parte del año pasado, como han habilitado las actividades de laboratorio, estamos tratando de recuperar sus compañeros y del año pasado que recuperen la parte de prácticas de laboratorio. Así que yo mañana les voy a pasar de nuevo a las 5 de la tarde para reunirnos nuevamente y vamos a entrar en particular a ver las sustancias, el ciclo geológico de la roca, y vamos a tratar de ver un poco de los minerales formadores de roca, minerales formadores de roca y bueno, y después algunos tipos de rocas principales que se forman durante el periodo geológico que vamos a ir mencionando. Así que bueno, los dejo. ¿Alguna otra pregunta de acá? Inge, le iba a preguntar, usted al principio había dicho algo de los prácticos, sí. que ya había 2 prácticos, ¿puede ser? Sí, hay. ¿Ya están las fechas también? Ahí él ya tienen que hablar, ahí está en el CUP, el profesor los ha colocado, así que todas las dudas de prácticos ya lo vayan hablando con el profesor Tasso, usen el correo